La distribución de la riqueza, y más precisamente en el ámbito político, es cómo las personas utilizan por medio de la política ciertos elementos para que sus familias consigan un incremento en sus ingresos personales o en el enriquecimiento de sus familias, por medio de licitaciones, por medio de contratación, o un sinnúmero de actividades que hoy se vienen presentando dentro de lo que hoy llamamos el Estado y cómo hacen los políticos para llegar a ese tipo de recursos. Bien o mal, es una práctica que se viene siendo histórica y que ojalá pues que algún día termine esa práctica porque no beneficia a las comunidades. Bueno, la distribución de la riqueza tiene dos connotaciones fundamentales. La primera se puede dar desde la teoría de la hacienda pública, que afirma que la distribución de la riqueza es una de las funciones esenciales de la hacienda pública y adicionalmente entonces sería una de las funciones esenciales del Estado. El Estado tradicionalmente ha tratado de distribuir la riqueza y ha tenido varios mecanismos que se utilizan dependiendo del corte de ese Estado, de ese gobierno. Todos sabemos que en la actualidad se maneja un modelo neoliberal en la mayoría de los países del mundo o un modelo mixto que busca traer algunos conocimientos desde la teoría keynesiana o algunos elementos desde la teoría de la tercera vía que apenas pues está como implementando. En esa medida, cuando los estados son muy neoliberales, la esencia de la distribución de la riqueza no existe, porque ella le deja ese ejercicio, se lo deja al mercado. Para ellos el mercado es el mejor asignador de recursos y por ende este asignaría recursos de manera adecuada. Cuando a mí me asignan recursos es porque me están haciendo cada vez con mejores condiciones de vida, con mejor bienestar. Y lo otro que viene desde los modelos keynesianos, post-keynesianos, parte también de la tercera vía que, como habíamos dicho, apenas está iniciando, busca básicamente a través de la política económica redistribuir la riqueza y tiene varios elementos. Yo creo que el más importante es los impuestos. Los impuestos son una forma de distribución de la riqueza. Si usted mira, la gran mayoría de los países tienen tasas tributarias que gravan a aquellas personas que tienen un mayor capital o tienen mayores ingresos, o una combinación de ambos. En esa medida, los modelos que se dicen que intervienen en la economía hacen con la tributación una forma de distribución de la riqueza. En palabras más o menos vulgarzotas, no como tan técnicas, le quitan a los ricos para distribuir a los pobres vía bienestar social, a través de la obra pública, a través de los programas sociales, a través de la salud, de la educación. Esa sería una forma. Y la otra son los subsidios, que es un elemento que ha tomado importancia en estos modelos y que determina que a aquellas personas con menor capacidad de pago se le entrega un subsidio. Ese subsidio va encaminado a que él tenga la posibilidad de adquirir bienes y servicios. Un caso típico en Colombia puede ser la salud. La salud en Colombia tiene dos regímenes, uno que es un régimen contributivo y que las personas con mayores recursos pagan su propia salud, y aquel que es subsidiado, donde las personas reciben del Estado un subsidio para que puedan acceder y demandar bienes de la salud. La otra acepción de la riqueza que uno podría decir, ya no es desde la teoría sino desde la propia dinámica de la sociedad, es que todos los ciudadanos tengan posibilidades de acceder a bienes y servicios. Y la riqueza, la gestión de la riqueza como tal, se convierte en un elemento que nos permite indicar si estamos en un país subdesarrollado, desarrollado o en vías de desarrollo. La riqueza está asociada básicamente entonces a la capacidad del ser humano de tener bienes y servicios. Y tiene dos posibilidades: los accede vía mercado cuando tiene la capacidad suficiente para competir en los mercados, o los adquiere vía subsidios o vía distribución de la riqueza por parte del Estado, con esa figura del subsidio o con la entrega directa de algunos bienes y servicios. Básicamente lo que se podría desarrollar. Hermano,
lo que hemos conocido en los últimos tiempos y lo que nosotros hemos vivido en el momento histórico en el que nacimos, y teniendo en cuenta pues ese materialismo histórico que plantea Marx, estamos viviendo propiamente el capitalismo, propiamente dicho desde la conceptualización que nace desde Adam Smith hasta esta época, y entonces eso nos pone una entrecruzada de cómo la política transforma esa realidad económica o cómo la economía transforma esa realidad política, y entre los dos pueden dar unas transformaciones sociales que son significativas. Uno no puede hablar de un concepto sin tener que referirse al otro, y esa distribución de la riqueza propiamente desde el capitalismo es como unos pocos, hoy visto, tienen más poder económico que muchos otros que de pronto están o estamos alrededor de la sociedad. Esa distribución de la riqueza entonces parte de muchas concepciones individuales, y hoy, pongámoslo de manifiesto así, todos los que vivimos en la parte occidental del mundo, en ese momento histórico, podemos entender entonces que tenemos que hablar de un capitalismo y que hay una cacería en el mercado, donde nosotros, para poder sobrevivir y para poder existir, entonces lo que buscamos es qué consumir para poder pertenecer a esa sociedad. Ahí es donde empiezan a permear entonces ya los conceptos culturales, sociales, en todo el nivel, y se ve desde todo. Entonces, ¿yo cómo puedo acceder desde el mercado a lo que todo el mundo quiere acceder? Simplemente porque es una razón lógica pertenecer a esa razón. ¿Por qué? Porque la sociedad lo está exigiendo. ¿Cuál es la razón lógica? Que es que entonces todos o todas las niñas tienen que tener unas medidas estándar. Todas tienen que vestirse de tal manera. Y si son muchachos de 12, 13 años, les choca que los uniformen en la escuela, pero en la calle todos son uniformados, porque tienen que consumir bajo los mismos grupos las mismas cosas. ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de situaciones? Y socialmente a nosotros se nos presentan otras dificultades con relación a esa distribución de la riqueza, y es que es mejor tenerla rápido que tenerla después, y es mejor tener todo rápido que no esperar hasta mañana, porque hasta mañana me producen más sacrificios, hasta mañana me producen más ansiedades, pero es mejor cogerla hoy. Y si vamos a hablar propiamente desde cómo se han concebido la distribución de la riqueza a nivel social, o de las personas que son con una posibilidad pues mayor que otras, ahí están las personas que son ricas supuestamente de cuna, que entonces ellos son los que tienen un poder superior, y ellos van permeando también el sistema político, que no quiere decir que quienes estén en el sistema político no hayan estado en la otra esfera del poder. No, se puede tener un poder social, un poder cultural, sin tener poder económico, pero luego eso se va emparejando, va tendiendo a emparejarse, y pasa en esta sociedad y ha pasado en todas, porque todos en esa distribución de la riqueza, entonces, como yo nunca tuve acceso a ella, ya estando en el poder político, voy a tener un poder económico y voy a poder estabilizar un montón de situaciones. Y hoy, ¿cómo se está viviendo? Pues que es una lucha en el mercado para ser, o por lo menos parecer, que es lo que quiere hoy la sociedad, y los muchachos, que son los que más consumen, quieren parecer. Y siempre hay es como una opción, una alternativa, y es siempre los que tienen mucho son más pocos a los que tienen poco, que esos los que tienen poco de pronto son muchos más. Esa es una de las respuestas pues, que yo creo que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Bueno, los municipios
a partir de la Constitución del 91 y anteriormente también lo hacían, pero en menor escala, han sido unos grandes redistribuidores de la riqueza. Una de las competencias básicas que le ha dado la Constitución del 91 al municipio y las medidas que se desarrollaron a posterior es planear su propio desarrollo. Si decíamos anteriormente que un indicador de desarrollo era la distribución de la riqueza, los municipios tienen mucho que ver con la distribución de la riqueza. En el caso de La Estrella y en la gran mayoría de los municipios de Antioquia, tenemos que los municipios participan activamente en subsidios para la educación, subsidios para la salud, en algunos subsidios para vivienda que no son escasos, y últimamente hemos empezado a trabajar en elementos que son determinantes, pero desde la perspectiva del desarrollo en conjunto, para mejorar la calidad de vida. Nosotros hacemos obras que contribuyen al mejor estar de la población vía ambiental, es decir, hacemos obras o hacemos programas que permiten disfrutar de un mejor ambiente. Esa es una forma también de tener riqueza. Contribuimos con programas de carácter psicológico, a través de programas de prevención y promoción de la salud. Ayudamos con subsidios de vivienda, que es un elemento determinante y que ha adquirido una gran preponderancia dentro de las inversiones públicas. Y en sí el espacio público como tal, desde las vías, las aceras, los escenarios deportivos, los escenarios culturales y recreativos, determinan una distribución de la riqueza. Ponemos al servicio de los ciudadanos unos bienes que tendría que adquirir vía precio, que ahora no los tiene que adquirir vía precio porque el Estado los está ofertando. Eso tiene doble connotación. En una parte, las personas tienen el acceso a estos bienes que mejoran su calidad de vida, que mejoran su vida como tal, y adicionalmente ahorran recursos para que puedan demandar otros bienes. Aquí hay que entender una cosa, por ejemplo, cuando hablamos de desarrollo tenemos una gran dicotomía. La mayoría de los países del mundo occidental y también hasta el mundo oriental han planteado que el desarrollo está medido en función a la cantidad de bienes y servicios, y algunos países también de Occidente lo están midiendo más por la calidad de vida de la persona. Ya no es un proceso solamente económico, es un problema social, es un proceso social, es un proceso político. La participación de los ciudadanos es un elemento determinante del desarrollo. Hay mediciones que se han hecho en algunos países, básicamente en los países del norte de Europa, Finlandia, Islandia, todos estos países raros que llamamos nosotros, Noruega, en Suiza, Suecia, todos estos países plantean como uno de los elementos de medición del desarrollo y de la riqueza la democracia, el poder participar, el ser más partícipes en los elementos democráticos. Nosotros en los municipios lo hacemos. Lo que pasa es que no entendemos la dinámica de la participación. El día que entendamos la dinámica de la participación, creo que vamos a hacer unos países, unos municipios con una mayor capacidad de distribución de la riqueza. Hay que tener una mirada histórica. Y es que aquí en La Estrella existieron muchos cacicazgos políticos, que todos partían del poder económico. Es decir, hasta hace 10 años, las personas que imponían o ponían candidatos tanto al consejo como a las alcaldías, y se llegaba a que las otras personas ocuparan esos cargos importantes, era partiendo de las personas que tuviesen la forma de no generar empresa, pero sí dar mucha asistencia alimentaria. ¿Quién le va a ayudar a pagar los servicios? ¿Quién le va a ayudar a pagar los medicamentos? ¿Quién le va a ayudar de pronto a conseguir el empleo? ¿Quién le va a ayudar a usted en esa asistencia, en darle el mercado o en pagarle por su voto el día de elecciones? E históricamente se comenzó a manejar ese proceso, y si uno lo mira linealmente en la historia de lo que ha presentado en los últimos años, yo puedo hablar de lo que hemos vivido en los últimos años, en esa parte lineal de la historia. Ese tema de la distribución de la riqueza era muy importante a la hora de elegir, porque la concepción política estaba determinada por cuánto me dan, por cuánto tengo, o cuál va a ser mi posición, si uso o no uso la ropa de marca,
si me monto en el carro último modelo o qué es lo que yo uso para poder participar en la esfera de lo público. ¿Y quiénes tenían acceso? Pues acceso lo tenían las personas que tenían la facilidad de llegar allí. Ahora, hay unas rupturas importantes en esa distribución, como hablaban lo que terminábamos antes. Y eso no quiere decir que entonces, en estos últimos años de historia, no se hayan dado unas transformaciones importantes. Y hemos visto cómo algunos personajes políticos, y que hemos estado en la esfera de lo político, no hemos tenido la riqueza, pero hemos conllevado la estructura mental de gran parte de nuestros electores y de nuestros ciudadanos entendiendo de que es posible a partir del servicio social. Cuando nosotros servimos a nivel social, cuando nosotros estamos comprometidos a nivel social y cuando nosotros comenzamos a jalonar otros procesos, en el tema particular mío, desde la educación, desde la formación de muchachos profesionales para la vida, desde el seguimiento con jóvenes, para poder participar, ahí hay una ruptura importante. Y yo le puedo contar varias situaciones. Candidatos dueños de empresas, candidatos con mucha plata y candidatos que tenían la opción de coger su riqueza y ponerla de manifiesto, como al inicio de la conversación lo dijimos, creyeron que se podía seguir permeando la política comprando el voto a partir del dinero, a partir del mercado, a partir del pago de servicios públicos o a partir de la compra de medicamentos. Cuando de muchos de ellos desaparecieron porque ni siquiera alcanzaron un escaño en el consejo, porque se vieron fue otras opciones sociales, donde hoy la gente está teniendo algo que en las grandes ciudades lo tienen, y es el voto de opinión. Es analizar la persona que está al frente con sus ideas y que esté cumpliendo. En ese cruce entre lo económico y lo político, uno va a encontrar cómo el sistema entonces político hoy ha roto ese esquema cuando antes era la constante, sin desconocer que hay familias influyentes aún en estos años de historia. Las mismas familias que han estado históricamente y que han sido ricas de cuna y que han estado ahí, siguen siendo influyentes porque ponen un candidato o ponen otro, o si no los tienen, están en la esfera de lo político tomando decisiones. Y también hay que recalcar lo que estábamos diciendo en la pregunta anterior, y es que esa distribución de la riqueza aquí en la estrella también la tienen solamente algunos. Ese es uno de los factores que es importante diferenciar. También la tienen algunos. Pienso que el municipio de La Estrella tuvo unos años históricos de retroceso, básicamente por esos gobernantes que pensaban más en ellos que en el municipio. Y el pensar en ellos, en su parte económica a nivel personal, pues hace que los municipios no tengan un desarrollo apropiado como lo deben tener. Y vemos como otros municipios o otras ciudades de otros países, en donde los gobernantes piensan más en las comunidades que en ellos mismos, pues hoy nos llevan años luz en cuanto a desarrollo, en cuanto a infraestructura, en cuanto a educación, en cuanto a salud. Por eso es fundamental que el gobernante que llegue a ocupar un cargo gerencial de un municipio, pues piense más a nivel colectivo en la comunidad que a nivel personal de enriquecimiento. Para mí sería muy importante la educación. Yo creo que el elemento fundamental para que una sociedad cambie desde todo punto de vista es una educación. Colombia tiene un problema de educación serio. La educación pública y la educación privada tienen diferencias ostensibles. Yo trataría de que la educación pública fuera igual de buena a la educación privada. Segundo, para mí es muy importante la vivienda.
Yo creo que si nosotros logramos que los ciudadanos sierrenses tengan su vivienda, le mejoramos ostensiblemente la calidad, porque le liberamos una cantidad de recursos que ellos pueden utilizar para mejorar la adquisición de otros bienes y servicios que no los oferta el Estado, sino que los oferta el mercado. Para mí ya es una cuestión de toda la vida. Creo que los dos extremos de la pirámide de la población deben ser unos beneficiados muy grandes del Estado, los adultos mayores y los niños. Yo creo que si nosotros logramos tener programas bien fundamentados para acoger a los niños desde 0 años hasta los 5 años, vamos a construir ciudadanos, que es lo que nos falta en muchos de los municipios de Antioquia, no solamente en la Estrella y de Colombia, es construir mejores ciudadanos, y eso nos haría unas personas más partícipes y por ende más cercanos a generar una mayor riqueza para esas mismas comunidades. Bueno, la distribución de la riqueza aquí, ¿cómo se haría? ¿O cómo lo haría yo? Yo pensaría, o he pensado siempre, que la distribución de la riqueza a partir de los recursos se debería hacer bajo un solo elemento, lo educativo. Ese es el único elemento diferenciador que vamos a tener para poder trascender. Porque es que la educación, cuando se le invierte a la educación, se tiene la posibilidad de formar a esa persona para poder obtener esa riqueza como tiene que obtenerse. ¿A dónde quiero ir con el aporte? A que si llega el hijo, donde el papá hizo su riqueza a partir de su trabajo y de su lucha, que ha cometido todos los errores del mundo para llegar donde llegó, que aún lo sigue cometiendo por ser persona, entonces, llámese como se llame, puede pensarse, consiguió la riqueza a partir de ser zapatero, porque fue el mejor zapatero. Pero llegó su riqueza a tal punto de que él no necesitó estudiar para poder continuar con ese legado. ¿Qué le garantiza a ese señor que aprendió en la escuela de la vida, en la universidad de la vida, que aprendió acerca de la educación y la transformación de su vida a partir de sus experiencias, que sus hijos y sus nietos y sus parejas y las personas que están a su lado, que no han vivido lo que vivieron con él, realmente van a saber distribuir esa riqueza? ¿Quién va a concebir eso? Para eso tiene que haber una formación. ¿Cómo entonces se va a transformar la realidad política? Cuando hablo de lo político, hablo de lo social, de un territorio, si no se tiene claro hacia dónde quiere irse. Para eso se necesita una formación individual. Y esa formación la tiene que determinar la educación. Entonces no se trata de coger el recurso y tomamos la torta, partamos la torta por lados iguales, entreguemos de la torta a todo el mundo, repartimos la torta y se acabó el problema. Cuando hablamos entonces de la vida pública, hablamos de la complejidad. Y cuando entregamos entonces el pedazo de torta, solucionamos el problema en ese momento. Cuando me como la torta y me lleno, pero a las 3 horas me vuelva a dar hambre, ¿qué va a pasar? Entonces la distribución de la riqueza no significa entonces que todo el mundo tiene que tener una vida igualitaria, sino que la distribución de la riqueza tiene que ser equitativa a la hora de distribuirla como tiene que ser. No porque quien la tenga la merezca más que otros, sino porque quien la obtenga tenga la posibilidad y la sabiduría y la responsabilidad de distribuirla a tal punto de que esa riqueza genere más riqueza para poder tener un servicio mayor. Y la educación es la salida. Nomás nos estaban llamando para mirar cómo vamos a vincular la necesidad del empresario y si ese empresario, ¿a quién va a vincular? A las personas que saben. Entonces ahí tiene que pensarse en la educación.